14 de julio del año 2003, el gobierno de los Estados Unidos de América reconocería por primera vez a la luz pública la existencia de un lugar que ha sido el motivo tanto de sueños como de pesadillas de millones de personas. El Área 51, un tema que ha dado mucho de qué hablar desde hace ya un par de décadas. Dicen que la verdad tarde o temprano tiene que surgir. El día de hoy probaremos que ese dicho es cierto. Por favor, déjame contarte un poco del que probablemente sea el mayor experimento humano creado en la historia. Déjame hablarte del Proyecto Abigail. La historia data del año 1943. En aquel entonces, la gigantesca propiedad gubernamental trabajaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. Sin embargo, los rumores de que en aquel aeródromo sucedía algo más que simples vuelos crecían con una velocidad pasmosa. Diversos medios de comunicación de la época intentaban a toda costa tomar una fotografía del interior. Sin embargo, desde aquel entonces, la seguridad en la zona era absurda. Decenas de camiones repletos de militares custodiaban todo el perímetro de la zona. Los periódicos de la época idearon un plan para intentar conocer qué demonios era aquello que tanto se esforzaban por ocultar. Así que, vigilando desde cierta distancia, lograron identificar a algunos empleados de limpieza del sitio. Posteriormente, al seguir hasta sus hogares a algunos empleados y pagar fuertes sumas por un poco de información, surgiría aquel inolvidable nombre, Abigail Webster. La historia nos cuenta que Abigail Webster era la hija de uno de los más respetados científicos en jefe del Área 51, el comandante Albert Webster. En aquel entonces la Segunda Guerra Mundial acababa de llegar a su fin. Aunque técnicamente Estados Unidos había resultado victorioso, estos tuvieron que recurrir a aliarse con otros países para evitar ser aplastados por el ejército nazi. Varios altos mandos de la Fuerza Armada estadounidense creían que los logros de Hitler se debían a la experimentación constante. Así que intuyeron que, para mantenerse como la más grande potencia mundial, debían llevar las condiciones genéticas de sus soldados a un nuevo nivel. Para hacer un ejemplo muy burdo, se intentaba crear algo similar al Capitán América en la vida real. Sin embargo, muy pocos hombres estaban dispuestos a dejar que su cuerpo fuera usado como el de una rata en un laboratorio. Además de esto, el hombre al que se le aplicarían estos nuevos métodos debería ser una persona de entera confianza, para evitar que todo el desarrollo tecnológico cayera en manos enemigas. Albert Webster decidió que la persona indicada para llevar a cabo dicha labor sería su propia hija, Abigail, una bella estudiante universitaria que comenzaba a inmiscuirse en los asuntos del Área 51. Confiando plenamente en que su hija lograría recibir exitosamente los efectos de radiación y otros procedimientos a los que sería expuesta, Albert comenzaría a movilizar a todo el personal del Área 51 para iniciar el que, en adelante, sería conocido como Proyecto Abigail. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar con los procedimientos, varios colegas de investigación aconsejarían a Albert terminar con este. El rostro de Abigail comenzaba a deformarse. Su cara parecía estarse haciendo más ancha. Sus dientes estaban creciendo de una manera muy extraña. El blanco tono de su piel perdía todo su esplendor. Parecía que en Abigail comenzaban a surgir arrugas, como si estuviera envejeciendo. Su cabello comenzó a tornarse blanco y a caerse poco a poco. No obstante, su padre estaba decidido a llevar el plan hasta las últimas consecuencias. Y no, al contrario de lo que crees, Albert amaba con todo su corazón a su hija,
pero sabía que si detenía el proyecto Abigail moriría inminentemente. Todo lo que él esperaba era que Abigail, al finalizar todos los procedimientos, pudiera recuperarse. Según lo que algunos miembros del personal de cocina del Área 51 lograron revelar a los periódicos, estos diariamente llevaban enormes cantidades de comida para alimentar una criatura extraña. Aunque el personal solo había podido observar algunas sombras y siluetas, aseguraban que dentro de aquellas celdas se contenía un ser gigantesco de apariencia humana. También aseguraban haber visto a su jefe, Albert Wester, pasar varias horas hablando o incluso llorando frente a la gigantesca jaula. Abigail había perdido completamente la razón. Su cuerpo se había tornado monstruoso. Medía casi 3 metros de altura. Sus largos huesos apenas conservaban un poco de piel. Su conciencia había cambiado. Ahora solo quedaba un animal salvaje. Todos los encargados del experimento sugerían que la operación había resultado en un rotundo fracaso. Sin embargo, Albert seguía aferrado en que este funcionaría. Albert se negaba a toda costa a terminar con la vida de Abigail, como la mayoría de sus colegas se lo había sugerido. Sin embargo, la presión de saber que él había sido el autor de aquella horrible mutación en su hija era mayúscula. Albert se quitaría la vida 2 años después de haber comenzado el proyecto Abigail. Sin embargo, este dejaría una carta de despedida implorando a sus colegas que salvaran a su hija, o que al menos le perdonaran la vida. Con Albert muerto, el ejército americano no estaba dispuesto a seguir gastando dinero intentando regresar a Abigail a la normalidad, pero accederían a la petición de Albert. Ellos no la asesinarían, dejarían que el hambre lo hiciera. Los empleados dejaron de hacer comida para Abigail. La primera noche en que Abigail no había sido alimentada, varios empleados en diferentes entrevistas, dadas incluso a cadenas de televisión, declararían haber escuchado fuertes lamentos e incluso aullidos. Era Abigail, de alguna forma. Los sensores de seguridad se encendían por todo el sitio. Abigail había escapado. 2 guardias habían sido asesinados por la nueva Abigail. Ella solo quería comer. Se dice que los disparos contra ella parecían no afectarle en lo más mínimo. Antes de que más personas siguieran muriendo, se optó por sellar con los materiales más resistentes del mundo toda la zona en la que Abigail se encontraba. Al día de hoy, han pasado más de 70 años desde que el proyecto Abigail se dio por concluido. Sin embargo, algunos exmilitares y otros exempleados del Área 51 aseguran que, en el ala oeste del Área 51, las compuertas siguen cerradas y algunas noches, aún, se pueden escuchar los lamentos y el alboroto desesperado de Abigail buscando una salida. No se sabe cómo ésta ha sobrevivido, y aún existe el miedo de que al abrir las compuertas para liquidarla, sea la propia Abigail quien termine eliminándolos a todos. Tal vez es por eso que, pese a que todo el mundo hoy en día sabe de la existencia del Área 51, el gobierno estadounidense sigue protegiendo esta área. Es por eso que cientos de militares resguardan la zona. Podría decirse que la razón tiene nombre, y es Abigail Wester. Existen algunas supuestas grabaciones de Abigail que el gobierno se esfuerza por destruir de todo sitio. Les dejo con un breve video que supuestamente fue extraído desde la celda más oscura del Área 51.
nombre es Edgar Gamaliel y esta ha sido mi evidencia 1 de expresión musical. Espero que tengas dulces sueños.